Perfecto. Pues continuamos con la mesa participación de las mujeres a través de la historia como parte de este seminario Género, Igualdad y Participación Social. Y ahora toca el turno a Elizabeth Sejudo, que nos hablará, bueno, que un punto importante también fuiste compañera, ¿no? De Pamela en la generación Sí, biometría, sí, ¿verdad? ajá, Ahí estudiamos se juntas conecta, digamos, se conecta la completamente. mesa. Bueno, sí, bueno, Elizabeth, profesora de la Universidad de Sonora de la licenciatura en Historia, nos hablará del el sufragio femenino, tres momentos en la historia de Sonora. Y bueno, Elizabeth, para abrir campo a la discusión posterior, lo hacemos así económico, empiezas y después de 20 minutos de presentación, abrimos un espacio de preguntas, de intercambio de opiniones para continuar la discusión. Muy bien, muy Adelante. bien. Bueno, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Déjenles comparto pantalla. Ahí estamos, ¿no? Bueno, gracias Irán por la rápida presentación. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, pero quiero agradecer antes de empezar, por supuesto, al Instituto Municipal de Cultura y Artes y a la Universidad de Sonora por generar este espacio que nos permite compartir nuestro trabajo con un público más amplio y bueno, por supuesto, la posibilidad de compartir mesa, aunque sea a la distancia con mi querida Pamela, que hace tiempo no coincidimos, ¿no? Bueno, antes de iniciar con el tema, quisiera hacer como una nota a pie de página, ¿no? Este asunto del sufragio femenino en Sonora, digamos que no lo quiero presentar o no quiero que parezca como un proceso súper lineal, acumulativo y demás, ¿no? Dejar claro nada más que la construcción ciudadana de las mujeres en Sonora ha sido un proceso heterogéneo y que lo que muestro ahora son como puntos de inflexión que considero que son importantes en tanto su participación en la política electoral, pero que sin embargo hasta la fecha no he encontrado un grupo de mujeres sonorenses en la primera parte del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, digamos que tenga como objetivo único el asunto sufragista, ¿no? Entonces, digamos que en este proceso de ingreso de las mujeres sonorenses a lo público hay participaciones en el ámbito electoral y hay momentos de inflexión que considero importantes, que son los tres que les presento en esta breve exposición. Estos tres momentos son el primero en 1925 con la solicitud de voto de la profesora Mélida Carrillo, el segundo en la década de los 30 con el intento frustrado de la modificación del artículo 34 constitucional y finalmente en 1955, que es la primera experiencia electoral en la cual participaron mujeres acá en Sonora. Bueno, primer round. Queremos el derecho a votar y ser votadas. Esta frase fue expresada por la profesora Emélida Carrillo en 1925. La profesora Emélida Carrillo se dirigió al Congreso del Estado de Sonora y escribió una carta súper sentida, una carta muy extensa y con una serie de argumentos muy interesantes, entre los cuales destaqué el párrafo que pueden ver en la presentación, en el cual pues bueno, por una parte, pues pregunta, ¿no? ¿Cuál es la condición de las mujeres en Sonora? ¿Por qué no son consideradas como personas dignas, ¿no? De emitir un voto? ¿Por qué se les compara con los criminales? Y bueno, expresa su exigencia de que se discuta en la próxima sesión el asunto del voto femenino, porque las mujeres queremos votar y ser votadas, ¿no? En el discurso de Mélida se puede ver claramente a lo largo de la carta, pues de que estaba enterada, ¿no? De lo que estaba ocurriendo en el mundo, de los efectos de esta segunda ola feminista que tiene mucho que ver con el voto femenino, de los primeros congresos feministas en México en 17 y en 20, en Yucatán, y los diferentes experimentos que estaban ocurriendo en tanto a la participación de las mujeres en lo electoral, y que sin embargo en Sonora no estaba ocurriendo y no se estaba tomando en cuenta, ¿no? La respuesta que le ofrece el Congreso a Mélida Carrillo, pues no fue tan generosa como la carta de Mélida, que por cierto, y no lo dije, lo firmó la carta ella sola, es la única firmante, sin embargo, habla en tercera persona y habla en plural, ¿no? Habla de que representa a un grupo de mujeres que estaban pidiendo y exigiendo este derecho. El Congreso le dijo, lo sentimos mucho, pero no creemos conveniente que se discute el voto femenino, punto, ¿no? ¿Quién era la profesora Mélida Carrillo? Era originaria de Nogales, Sonora,
y además fue un personaje muy importante en este municipio, no solamente porque impartía clases, ¿no? Es también como una integrante muy importante del proyecto educativo que se planteó el gobierno del estado de Sonora durante la década de los 20 y fundó varias escuelas, pero además, y encadenándolo un poco con el tema que nos presentó Pamela recién, pues formaba parte del Comité Femenino Antichino, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido porque, bueno, había varias maestras que formaron parte de esta política estatal educativa, digamos, de la política de higiene también, por ejemplo, pero bueno, también de estas, pues digamos que fueron desagradables, como la campaña antichino, la campaña contra la comunidad china de Sonora, en la que participaron muchos profesores y profesoras, ¿no? Esta dualidad, pues, también atiende a que las sujetas que estudiamos, pues, son multidimensionales y tienen diferentes, digamos, se componen de diferentes ideologías y diferentes corrientes de pensamiento, sus prácticas y sus discursos. Pero bueno, si quieren conocer más de la profesora Emélida Carrillo, lean un artículo que escribió hace poquito Mercedes Zúñiga, en el que hace un bosquejo biográfico de esta profesora, ¿no? ¿Cuál es el antecedente de esta participación o de esta carta que parecería tan extraordinaria en ese momento histórico, digamos, de Emélida Carrillo? Por un lado, está este asunto del proceso revolucionario, ¿no? La revolución como un caos, la revolución que plantea un cambio sistémico, un movimiento importante en toda la estructura social que se reconocía hasta el momento, y la necesidad de los gobiernos postrevolucionarios de reconstruir, ¿no? De reconstruir bajo sus propios términos. Entonces, esta reconstrucción excluye a dos actores dentro de todo este engranaje, ¿no? Que son los indígenas y que son las mujeres, que seguían considerándose menores de edad, ¿no? Hay un proceso también de una ciudadanía revolucionaria que, entre otras cosas, como ser nacionalista, como haber estado a favor de la revolución, tenía características masculinas, la gallardía, la virilidad, la masculinidad. Todas esas características, digamos, delineaban a un ciudadano revolucionario y pues no había espacio para las mujeres. Sin embargo, todo este caos creado por la revolución permite que diferentes actores ingresen y ayuden a la causa, y es así como las mujeres empiezan a participar en política, aprovechan ese contexto de oportunidad y además ingresan al campo laboral en gran medida por un proceso previo de industrialización del país y por las propias bajas ocasionadas en la guerra civil, ¿no? Entonces hay un inicio, digamos, en una participación activa de las mujeres. Y bueno, el espacio de frontera, en el caso característico de Emélida Carrillo, implica o tiene que ver con esta posibilidad, con esta región conformada entre la Nogales, Sonora y Arizona, para el intercambio de ideas y para que las señoritas de buena clase social que se iban a estudiar al high school de Estados Unidos llegaran con ideas nuevas y se cuestionaran varias cosas, entre ellas cuál era la posición de las mujeres en la vida social de su país, ¿no? He ahí como que la relación que hay con la frontera y con Emélida Carrillo. Segundo round, segundo momento, una fuerte corriente a favor del voto femenino en México. Esta nota está publicada en el periódico El Pueblo en 1936, justamente en esta etapa en la que yo le llamo el intento frustrado o la falsa alarma, y que es esta posibilidad o este anuncio por parte del presidente del PNR, Emilio Portes Gil, y del presidente Lázaro Cárdenas, el cambio, que venía el cambio en la modificación del artículo 34 constitucional que permitiría a las mujeres votar y ser votadas. Es un asunto que se discute en la opinión pública, que se discute, en la clase política, que se aprueba en las cámaras y que, sin embargo, no se publica en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, pues bueno, el presidente Cárdenas se va con tamaña deuda de la silla presidencial y pues se quedan las mujeres sin tener esa promesa cumplida por parte del presidente. Aún así, a pesar de que no se haya consolidado este esfuerzo, que no se haya hecho una realidad, tuvo sus efectos, ¿no? Esta promesa o este compromiso por parte del presidente. Hay una efervescencia femenina política importante en México, porque también, además, digamos, de esta promesa del voto, hay algo bien importante, que es que se abren los plebiscitos internos del PNR hacia las mujeres. Se permite que las mujeres participen en estas elecciones internas del partido, que a la postre, pues, de donde saldrían los candidatos que muy seguramente ganarían las elecciones constitucionales, ¿no? Entonces, este es un asunto importante, la participación
de las mujeres dentro de los plebiscitos internos del PNR. Hay una organización que viene de la década de los 20, asociacionista por parte de las mujeres, muchas en el ámbito religioso, lo cual preocupó al recién conformado PNR en 1929, que en sus estatutos contempla la incorporación de las mujeres a la clase política o al mundo social, digamos, ¿no? Y bueno, este interés del PNR de asociar y de trabajar con las mujeres organizadas, pues ve claro sus esfuerzos en la conformación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer en 35, que se conforma con las mujeres PNRistas y mujeres del Partido Comunista Mexicano, y que bueno, después de un estira y afloje, porque eran mujeres de posturas bastante encontradas, pues logran consolidar este Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que bueno, tenía una agenda súper plural y que, bueno, digamos que había objetivos a corto plazo, como conseguir máquinas en Istamal para las mujeres del sindicato de tortilleras, hasta la posibilidad de que se modificara el artículo constitucional que les permitiría obtener el voto femenino. El voto se convierte en un asunto de interés público, se habla, se platica, está en la prensa, está en todos lados. Es casi un hecho que las mujeres mexicanas van a votar. En este contexto nacional, ¿qué estaba pasando en Sonora? 3 elementos importantes. Hay una discusión en la prensa, tanto en el ámbito noticioso como en el ámbito político, estaba ya dicho, estaba casi claro que las mujeres iban a votar en las siguientes elecciones. Se hablaba de eso de formas encontradas, hay que decirlo, y ahorita les enseño. Había una movilización en espacios públicos, sindicalistas, profesores, periodistas, secretarias, había un montón de mujeres participando en sindicatos, participando incluso dentro del Partido Nacional Revolucionario y de forma muy incipiente en otras expresiones políticas. Hay una intención del PNR porque las mujeres participen de los plebiscitos internos, hay una elección a gobernador y está el asunto religioso que deviene de este conflicto iglesia-estado que ocurre en la década de los 30 y que representa un contexto de oportunidad política importante para las mujeres. Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de cuáles eran las opiniones vertidas con respecto al sufragio femenino en Sonora o a la posibilidad de que se aprobara, ¿no? Había temor de que las mujeres, digamos, salieran del espacio doméstico, salieran de los hogares, entraran a los espacios políticos y pues el hogar se desintegrara, ¿no? O que la pureza de la mujer se viera manchada por entrar a las elecciones. Había también algunas personas que consideraban que aunque se aprobara el voto, eso era inquietud de solamente algunas mujeres alborotadas y que pues en realidad a las mujeres les interesaba más conquistar el corazón de los hombres que conquistar sus puestos, y algunas posturas que decían, bueno, pues es que el voto en realidad no sirve para nada, el voto no es respetado, entonces si les dan el voto a las mujeres es como si les dieran nada, ¿no? Y bueno, hay que decirlo que predominantemente eran los hombres los que opinaban sobre el asunto del voto femenino, y hay una que otra colaboración de mujeres que hablaba sobre el asunto del sufragio y que se expresaba en 2 términos, ¿no? Uno, ya es momento de participar en la política, somos importantes dentro de este proyecto revolucionario y hay que expresarlo en la política electoral, y el otro discurso es, se es más femenina cuando más culta se es. Podemos ser obreras activas, podemos ser líderes, podemos ser diputadas, podemos estar en el Congreso, pero también podemos ser madres de familia y podemos hacer las 2 cosas perfectamente bien. ¿Qué entiendo por esto del asunto religioso, no? Está la campaña desfanatizadora de Sonora que crea un ambiente muy polarizado en el Estado, que ofende a la comunidad católica, que considera que se le ha arrebatado su libertad religiosa y que emprende una resistencia importante. Hay una movilización política importante en tanto que hay un rompimiento del presidente Cárdenas con el callismo, se desconocen los poderes en Sonora y en otros estados, se convoca elecciones. Viene Jesús Gutiérrez Cázares a convocar elecciones, hay varios candidatos que surgen, entre ellos la figura de Román Yocupicio, que según algunos autores como Ignacio Almada, como Adrián Báñez, digamos, tenía un conflicto menor con la jerarquía eclesiástica, con el clero, y eso de alguna manera permitió el apoyo hacia ese candidato por parte de lo que se le llamó entonces el voto morado, dígase el voto católico. En una investigación que hice en la que abordo esta elección de 1936, encuentro un informe de uno de estos agentes de la jefatura
de la Oficina, digamos, de Información Política y Social, en el que dice, bueno, pues que realmente hay un apoyo importante por parte del sector femenino hacia la campaña de Román Yocupicio, incluso de la esposa de la viuda de Obregón, dado que es un candidato que prometió regresar los templos y que prometió que las cosas volvieran a la normalidad. Y aquí en la parte izquierda de su pantalla ustedes pueden ver una nota periodística que cubre una marcha, una manifestación importante de mujeres en apoyo al candidato Yocupicio, que, bueno, eventualmente ganó las elecciones. Las dos anotaciones que ven en esta lámina tienen que ver justamente con la participación de mujeres en la campaña de Román Yocupicio. La primera, como podrán observar, hace referencia a una junta, es una nota periodística, ambas lo son. La primera hace referencia a una junta, a un encuentro de mujeres sindicalistas en su central, en la cual expresan que van a participar en los plebiscitos internos del PRI, que tienen ganas de entrarle al asunto y al terreno político electoral, y que, bueno, el candidato beneficiado con esos votos o con ese apoyo de las mujeres pues será el candidato Yocupicio. Y en la segunda nota pueden ver una reseña, una crónica de una reunión en el cuartel de campaña yocupicista, en el cual llega la policía y bueno, finalmente se hace como un escándalo, pero se reseña pues que las mujeres se mantuvieron con calma y se mantuvieron como que, bueno, presentes en esta campaña de Román Yocupicio. Eventualmente gana las elecciones Yocupicio, hay una negociación importante con las mujeres que se asumían como católicas en lo público a través de correspondencia y finalmente pues se abren los templos, finalmente regresan los sacerdotes y en 39 invita al obispo Juan Navarrete a poner la primera piedra de la Universidad de Sonora, ¿no? Tercer momento, las elecciones de 1955. Votar y ser votadas, ya estaba la posibilidad ahí, ¿no? Hay un reajuste luego del cardenismo y esto es algo bien importante porque hay pocos estudios que hablen de la década de los 40. La mayor parte de la historiografía que contempla como la participación de mujeres en política, digamos que nos hemos enfocado mucho en la década de los 30 porque hay mucha información y hay una efervescencia importante. La década de los 40 implica una movilización pero un poco más adentro del Partido de la Revolución Mexicana y luego revolucionario institucional. Incluso las mujeres del Partido Comunista se integran en gran medida al Partido de la Revolución Mexicana de Lázaro Cárdenas, que reordena el partido de tal manera que las expresiones podían darse a través de tres sectores: el campesino, el obrero y el popular. Entonces, digamos que se sectoriza, se corporativiza y hay una participación un poco más acotada dentro de los límites impuestos por el partido oficial en ese momento, ¿no? Faltan muchas investigaciones que nos hablen de qué estaba pasando en la década de los 40. No es que no haya movilización, simplemente se expresa en forma distinta y hay que investigarlo. Hay una reforma en 1947 que reconoce el derecho a las mujeres para votar y ser votadas en elecciones municipales, porque se entendía que las mujeres era un gobierno que quedaba más cerca de lo doméstico, digamos, de lo que podían manejar y de lo que conocían las mujeres. Como un primer digamos, experimento, hay una modificación constitucional en 53 y que es presionada por un lado por mujeres integrantes del Partido Revolucionario y por otro lado mujeres que se agrupaban con organizaciones internacionales que estaban presionando también al Estado mexicano, que ya quería aparentar modernidad y que ya quería decir formamos parte de esta configuración que reconoce, ¿no?, mundialmente los derechos de las mujeres. Y bueno, es así que se publica la modificación constitucional el 17 de octubre de 53, hace unos días cumplimos 67 años del reconocimiento de este derecho y hay cambios locales. Pues digamos que no se discute, mucho la modificación en el Congreso local, pasa sin mayor problema y se publica en el Diario Oficial el 5 de mayo de 54. El discurso sobre el voto femenino es un poco diferente a lo que vemos en el contexto cardenista, ¿no? Cuando Portesil y Cárdenas decían: queremos que las mujeres se integren a la política, queremos que estén participando, son importantes en este entramado social. Acá es una suerte o una noción de las mujeres como promotoras del voto dentro del hogar y dentro de las familias, como esta posibilidad que tienen las mujeres en sus redes cercanas
de formar parte de lo político. Y bueno, encuentro la participación de mujeres en 3 vías, ¿no? El empadronamiento, en candidaturas y en campaña. Acá podemos ver una caricatura publicada en El Imparcial donde se ve qué es lo que pasa cuando las mujeres se empadronan, ¿no? Hay una amenaza al hogar, hay una vulnerabilidad, digamos, una vulneración de la masculinidad de este hombre que está lavando trastes, que está cuidando hijos, porque las mujeres se fueron a votar, ¿no? Aquí la campaña de empadronamiento estuvo, digamos, promovida por parte del gobierno del estado. Aquí vemos a la primera dama empadronándose y, bueno, también promovida por el Partido Revolucionario Institucional, que buscaba pues una votación femenina copiosa, libre, espontánea, y que entendía este ejercicio de votación por parte de las mujeres como parte de la evolución democrática que tenía que vivir el país. Candidaturas y participación en la convención estatal. La convención estatal para elegir al candidato a gobernador, que era Álvaro Obregón Jr., a la postre gobernador, pues estuvo conformada por cientos de delegados y solo 4 mujeres participaron, entre ellas 2 que resultaron candidatas, ¿no? En las candidaturas lo que encontramos es que hubo una candidata a diputada federal suplente, que es Francisca Córdoba, y algunas mujeres en diferentes cabildos en los municipios del estado. Y bueno, surge la candidatura de María de Jesús Criado Ibarra como diputada local por el distrito con cabecera en Álamos, y su suplente fue Esther Padilla, ambas mujeres participantes del sindicato de costureras de Navojoa en la década de los 40. Aquí podemos ver en esta fotografía la participación en la campaña de la profesora Teresita Saucedo Fuentes. Hay 3 maneras que yo encontré que participaron las mujeres en la campaña de Álvaro Obregón, en los actos de campaña, ¿no? Como oradoras, como parte de un contingente que se hacía presente en todos los actos de campaña y con números musicales, ¿no? Es importante decir que conscientemente las mujeres estaban presentes y estaban visibles dentro de la campaña del próximo gobernador del estado, ¿no? Y bueno, para cerrar, ¿cuáles fueron los resultados de esta campaña? Yo creo que, aunque no hayan sido electas más que una mujer, digamos, podemos entender que este proceso dotó de mayor visibilidad y mayor posibilidad de negociación al interior de su partido y al exterior también en los ámbitos de gobierno por parte de las mujeres mexicanas, de las mujeres sonorenses. Hay una visión maternalista con respecto al reconocimiento del voto, ¿no? Es decir, se dejaba muy claro cuál era el lugar de las mujeres y cuál era el lugar de los hombres. Y bueno, en esta noción maternalista vemos a Francisca Córdoba, que fue candidata suplente y que declara, pues, en la Convención Nacional a nombre de todas las mujeres priistas sonorenses, que era muy importante la participación política, pero que también era igual de importante la tradición del hogar, ¿no? El cuidado y la vigilancia de los hijos. Y finalmente me gustaría cerrar haciendo mención de esta trayectoria de María de Jesús Criado Ibarra, que fue la primera diputada sonorense, que hemos encontrado documentación de ella desde 1925, desde que la profesora Emélida Carrilla fue ignorada por el Congreso del Estado. María de Jesús Criado Ibarra estaba haciendo camino dentro del ámbito sindical, dentro del ámbito gubernamental y haciendo carrera hasta que logra una posición importante dentro de la política sonorense, ¿no? Creo que la figura de María de Jesús Criado Ibarra representa de forma muy importante como esta trayectoria de construcción ciudadana que tuvieron las mujeres sonorenses, no solamente en el ámbito electoral, digamos, sino también en la necesidad de abrir espacios en el terreno de lo público a partir del sindicalismo y a partir de otras fuentes importantes o otros canales importantes, ¿no? Ya, creo que sí alcancé, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Me parece que luego es difícil poder concentrar pues una buena parte de tu vida que has dedicado a estudiar este tipo de aspectos. Y bueno, me parece un apretadísimo resumen de las diferentes líneas, de las diferentes preocupaciones, de las diferentes preguntas o ejes de investigación que se pueden desarrollar en torno a la participación de las mujeres en asuntos políticos. Y bueno, en esta recuperación de los tres momentos que identificas como clave, pero quisiera que el poquito tiempo que nos queda disponibles para comentar, y bueno, y sabiendo que Magali está en la sala de espera,
y un poco este corre-corre de una sala a otra sin movernos de nuestro sofá. Una pregunta acerca de cómo, cómo identificas el pulso o el interés en torno a los estudios históricos acerca de las mujeres, bueno, considerando que recientemente participaste como organizadora del Coloquio Internacional Historia de las Mujeres y de Género en México, junto con Magali precisamente. ¿Cuál es el panorama? O sea, ¿cuál es el interés o cuáles son las vertientes en términos de investigación histórica en torno a las mujeres? Mira, yo creo que de entrada es un tema que está generando un interés muy importante de la comunidad nacional e internacional con respecto a lo que estaba pasando con las mujeres en la historia de México, ¿no? Creo que sí hay un crecimiento desigual en tanto a las diferentes regiones del país, ¿no? Hay lugares como el centro donde ya se están desarrollando estudios que van más allá de la visibilización, digamos, porque ya está estudiado, ya hay actoras, ya hay como procesos identificados y se está escarbando como en otros sentidos. Y hay otras regiones, por ejemplo en Sonora, en que apenas estamos como tratando de hacer la reconstrucción, la visibilización. Sin duda requiere un ejercicio de análisis importante, pero todavía hay como un esfuerzo por poner los cimientos, digamos, ¿no? Entonces, de entrada, creo que hay un interés generalizado, sin embargo, hay un crecimiento desigual en diferentes partes, pero que estamos tratando de ponernos al corriente, ¿no? Y estamos, sobre todo, creo que organizándonos y, lo más importante, recibiendo como un espaldarazo institucional que nos permite, ¿no? Como que se potencien los esfuerzos que estábamos haciendo de manera individual para construir investigación y ya pues nos posibilita tener más espacios y tener como más posibilidades de investigar. Sí, tiene estas ventajas, ¿no? Bueno, en cierta forma te ha tocado picar piedra, buscar a las mujeres que aparentemente son invisibles, ¿no? Y como dices, visibilizarlas, ¿no? Sacarlas por ahí en esos expedientes donde andan perdidas sus trayectorias. Y bueno, a ti y a un conjunto importante de historiadoras les ha tocado en los últimos, ¿qué será? 20 años, en el caso de Sonora, trabajar este tipo de aspectos para colocarlos entre las prioridades de investigación histórica. Sí, sí, sin duda. Y es de reconocerse, ¿no? El esfuerzo, por ejemplo, de Dora Elvia Enríquez, que es la que empieza como a picar piedra con este tema, que yo le digo que es la mamá de las pollitas, ¿no? Porque estamos como que seguimos muchas, un artículo así como que clave que escribió en los primeros 2000 y que bueno, creo que hemos, junto varias compañeras, hemos tratado de construir y hacer un poco de camino en esta historia de las mujeres en Sonora. Y creo que todas en diferentes periodos hemos hecho aportaciones importantes que permiten un poco como construir más o menos una narrativa o poder hablar de un proceso, ¿no? Al menos en el siglo XX, que es lo que yo estudio. Ok, pues y bueno, algo que queda pendiente para Isaac, una tarea y para el comité organizador, colocar por acá en una parte de la página las obras clave de las diferentes participantes en este seminario para tener un vínculo y poder desarrollar y poder estar en contacto con las diferentes publicaciones que, bueno, a veces por el tiempo no alcanzamos debidamente a comentar. Claro, Y sí. bueno, pero al final el espacio, el seminario busca convertirse en un pretexto para llegar a este tipo de obras y para reflexionar sobre este tipo de problemáticas. Pues te agradecemos, Elizabeth, tu participación, tu colaboración en la gestión y la invitación de varias de las que participan acá como expositoras. Y bueno, te agradecemos a nombre del Instituto Municipal de Cultura y Arte y de la Universidad de Sonora tu participación en diferentes modalidades en este evento. Muchas No, pues gracias. al contrario, gracias por el espacio y digo, por la creación de este seminario que es tan interesante. Gracias y nos vemos pronto. Vale, hasta luego. Hasta luego.